Bien, entonces el día de hoy vamos a ver to be, was y were, pasado progresivo continuo y al final vamos a ver el uso de ing, que anteriormente nosotros ya habíamos visto algunas reglas de cómo cambiar estos verbos al pasado, ¿ya? Cómo nosotros le vamos a agregar ing, cuáles son estas reglas, ¿ya? Primero que nada, ¿qué es el pasado progresivo, perdón, past continuous? El pasado progresivo continuo se usa para hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento específico en el pasado. Es decir, ya no vamos a hablar del presente en esta clase. Bien, ¿cuál es la estructura? Hablamos de sujeto, después hablamos de was o were, cualquiera de estos dos, como nos indica en la regla. Después ponemos el verbo en ing y al final el complemento, ¿ya? A ver, vamos a utilizar was con I, he, she, it. Y were se usa con you, with, they. Vamos a utilizar, es decir, vamos a utilizar singulares con was y plurales con were. For example, lea Dayanara, por favor. I was studying when you came. Yo estaba estudiando cuando llamaste. They were playing soccer and 5 p.m. Ellos estaban jugando fútbol a las 5 p.m. Ya, muy bien. Tenemos estos ejemplos de aquí. Voy a bajarle un poquito para poder ver la estructura. Tenemos el sujeto I, tenemos was o were. En este caso estamos utilizando un sujeto singular. Tenemos I was studying when you call it. Tenemos studying con el verbo en ing. Si podemos observar, tenemos study que termina en ing. Y aquí tenemos el complemento, ¿ya? Bien, ahora tenemos con plurales. They were playing soccer at 5 p.m. Ellos estaban jugando fútbol a las 5 p.m. De igual manera, en sujeto tenemos they, tenemos was o were. En este caso pusimos were porque estamos en plurales. Verbo en ing, playing soccer at 5 p.m. ¿Ya? Ahora tenemos afirmativa en pasado progresivo y vamos a ver unos ejemplos. Tenemos sujeto I, verbo to be, el was, tenemos el verbo ing, reading, y tenemos el complemento a book, ¿sí? I was reading a book, she was cooking dinner, we were watching TV, they were playing soccer, ¿ya? Tenemos en pasado progresivo. Y aquí tenemos justamente dos ejemplos, así que lea Dayanara, por favor. She was, she was dancing at the party. Ella estaba bailando en la fiesta. Well, we're listening to music. Nosotros estábamos escuchando música. Ya, muy bien. Tenemos she was dancing at the party. Ella estaba bailando en la fiesta. Tenemos el sujeto, was or were, verbo en ing y tenemos el complemento, ¿sí? Tenemos la segunda, we were listening to music. Nosotros estábamos escuchando música. Ahora bien, ya vimos en afirmativo en pasado progresivo, ahora vamos a ver en negativo en pasado progresivo. Para hacer la negativa agregamos not después de was o were y esta es la estructura, el sujeto, tenemos was were que ya habíamos visto, luego vamos a tener not, después verbo en ing y el complemento, ¿ya? También tenemos otra forma de escritura, tenemos de was not wasn't y de were not y asimismo tenemos nuestra tablita. Tenemos el sujeto, el verbo to be, que está aquí, tenemos la negación, o sea, el not, tenemos el verbo más ing y tenemos el complemento. I was not sleeping at 10 p.m., ¿sí? She was not working yesterday. We were not studying English. They were not running in the park. Aquí tenemos nuestro complemento, ¿sí? Nosotros anteriormente ya habíamos visto algunas oraciones, pero no habíamos visto a profundidad el was y were, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, ¿sí? Que se utiliza para el pasado. ¿Ya? Y aquí, asimismo, tenemos justamente oraciones en negativos, que ya la habíamos visto anteriormente, ¿sí? Bien. Ahora tenemos preguntas en pasado progresivo. Ya vimos en presente, ya vimos en... Perdón, sí, ya vimos
perdón, estamos viendo en pasado, ya vimos en afirmativo y ahora estamos viendo en negativo, ¿sí? Ahora bien, vamos nosotros a agregar este was y were al inicio, porque se utiliza al inicio para poder hacer preguntas, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hemos visto anteriores temas? Siempre para hacer el negativo colocamos al inicio, ¿sí? Y el más recordado es el verbo modal can, que antes lo poníamos al inicio. Asimismo, a este was o were lo vamos a poner al inicio. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la estructura was were, luego tenemos el sujeto, el verbo en ing y luego tenemos el complemento, ¿sí? Ejemplo, was she studying last night? Ella estaba estudiando anoche, es una pregunta, entonces le pueden decir perdón, yes she was, no she wasn't, si ella estaba, no, ella no estaba, ¿sí? Y le podemos seguir complementando como nosotros querramos. Lea, por favor, los siguientes dos ejemplos. Were, were you sleeping at 9 a.m.? ¿Estabas durmiendo a las 9 a.m.? Were they playing soccer? Ellos estaban jugando fútbol. Ya. También tenemos que leer las respuestas, ¿ya? Tenemos los ejemplos. Was she studying last night? Ella estaba estudiando anoche. Yes, she was, or no, she wasn't, ¿sí? Were you sleeping at 9 a.m.? ¿Estabas durmiendo a las 9 a.m.? Yes, I was, or not, I wasn't, ¿ok? Where they play soccer, ellos estaban jugando fútbol. Yes, they were, no, they weren't, ¿ok? Bien, finalmente, a ver, más abajo tenemos cómo escribir el ing, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver el uso de las questions en pasado progresivo. Nosotros ya habíamos visto estas preguntas. Tenemos what, where, when, why, how, etcétera. Y esta es la estructura. Tenemos aquí questions. Vamos a verlas, vamos a colocar was o where dependiendo del sujeto que nosotros tengamos, ¿sí? Aquí vamos a escribir justamente el sujeto de lo que estábamos hablando aquí. Tenemos verbo en ing y el complemento. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. What was she doing at 5 p.m.? ¿Qué estaba haciendo ella a las 5 a.m.? She was reading a book. Ella estaba leyendo un libro. Tenemos otra. Where were they going? ¿A dónde estaban yendo? They were going to the mall. Ellos estaban yendo al centro comercial, ¿ya? Entonces nos damos cuenta. Aquí está la pregunta, la question. Tenemos was o were. En este caso tenemos was porque nos estamos tratando de un sujeto en singular, ¿sí? Tenemos she, tenemos verbo en ing, doing, ¿sí? Y tenemos el complemento, ¿sí? At 5 p.m. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba haciendo hoy a las 5 de la mañana? ¿Ya? Entonces, creo que quedó claro. Y tenemos el último ejemplo. Lea, por favor, Dayanara. Well, they were go to the mall. Ellos estaban yendo al centro comercial. We was he running. ¿Por qué estaba corriendo él? He was running because he was late. Él estaba corriendo porque estaba tarde. Ya, muy bien. Tenemos la última. Why was he running? ¿Por qué estaba corriendo él? He was running because he was late. Él estaba corriendo porque estaba tarde, ¿ya? Ahora bien, el uso del verbo en ing gerundio nosotros ya lo habíamos visto, ya habíamos visto las reglas, vimos ejemplos, sin embargo vamos a recordar para que nosotros podamos escribir estas oraciones en pasado, ya que ya no estamos poniendo los verbos en forma base, sino en pasado, ¿ya? Vamos a ver estas reglas. Vamos a agregar ing a la mayoría de los verbos, si work, working, play, playing. Tenemos otra regla, si el verbo termina en e, se quita la e y se agrega ing. Por ejemplo, make,
making, write, writing. Tenemos otra. Si el verbo es corto y termina en consonante más vocal más consonante, se duplica la última consonante antes de ing. Ok, tenemos un verbo corto, ¿no? Tenemos run. ¿Ya? Tenemos consonante, ¿sí? Tenemos vocal, aquí está. Y tenemos finalmente consonante, ¿ya? ¿Qué nos dice la regla? Se duplica la última consonante antes de ing. La n se va a duplicar. Run, aquí está run y ing, running, ¿sí? Stop, tenemos consonante, vocal, consonante, stopping, ¿ya? Y finalmente tenemos nuestras 10 palabras de vocabulario de clase. Lea, por favor, anteriormente ya hemos visto absolutamente toditas estas palabras, sin embargo, son las palabras que se han escogido de la clase del día de hoy, de los ejemplos que ya hemos visto. Así que lea. Work, trabajar, study, estudiar, sleep, dormir, room, correr, play, jugar, watch, ver o mirar. Eat, comer, write, escribir, read, leer y tal, hablar. Okay, I repeat again. Yes. Work, trabajar, study, estudiar, sleep, dormir, run, correr, play, jugar, watch, ver, mirar, eat, comer, write, mirar, read, leer, and talk, hablar. ¿Ya? ¿Duda pregunta de la clase del día de hoy, Dayanara? No, ninguno. Ya, creo que está todo claro. Hemos visto como 3 temas el día de hoy, sí, pero son sumamente cortitos porque todos van anexados a las oraciones que nosotros queremos hacer, que es del pasado progresivo. Así que no había ningún problema porque hemos visto estos tres temas, porque hemos visto en afirmativo, en negativo y hemos visto pregunta y además de eso hemos recordado cómo escribir estos verbos en ing. Así que yo creo que no hay ningún problema. Bien, como bien sabemos, tenemos 2 tareas para el día de hoy, una para la clase y otra para la casa. Así que espero que se sea presentado el día de hoy. Asimismo, para las personas que vayan a ver esta clase, al final, cuando ya esté subida a EVA, pueden seguir subiendo sus tareas para poder calificarlas. Bien, entonces, si no hay ninguna duda o pregunta de la clase, nos vemos en la siguiente clase y que tengas una linda tarde, Dayanara. Cuídate. Ya, gracias, igualmente.